Antes de comenzar con el episodio número 76 del día de hoy, claro que sí, queremos dejar los anuncios antes de iniciar el episodio. Primero que nada, agradecer a nuestro patrocinador oficial Essentials. Muchas gracias por apoyarnos con esta parte del podcast. E igual ustedes, si este proyecto le gustaría seguir apoyándolo, les dejamos links de Essentials en la descripción. Y en esta ocasión también hacemos una mención sumamente especial porque para aquellos que nos han estado siguiendo en nuestras historias, tanto a Fer, a Dani como a mí, como sabrán, va a haber un congreso, que aquí tengo la información al lado para que no se vaya nada. Es el primer congreso de nutrición y entrenamiento en el fitness en Durango, Durango, por parte del Instituto de Formación Fitness. Ahí vamos a estar, tanto Fer, Dani, yo, y también va a estar Lau, va a estar Kevin. Van a ser 2 días, viernes 9 de febrero, ya del 2024, y sábado 10 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde el viernes y sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Especialmente el sábado va a estar bueno porque al final van a ser un tipo de mesa redonda que pues vamos a tratar de imitar, por decirlo así, lo que hacemos o lo que estamos haciendo aquí en Gym Brats, pero va a ser en vivo, obviamente. Entonces, pues va a estar muy bueno. Creo que va a ser la primera vez que nos vamos a ver los tres juntos y definitivamente va a valer la pena completamente. Fer, creo que quieres agregar algo. No, pues que se me hace bien curioso, güey, que vamos a estar ahí en ese evento de un momento para otro, los tres, y aparte que hayan agregado a Kevin y a Laura, es como un buen match. Siento que va a estar con madre. Totalmente, igual creo que ahí se unió Essentials a la parte del patrocinio. Entonces, estamos muy emocionados. Espero realmente puedan ir por allá aquellos Gym Rats que nos escuchan, que nos ven más de ese lado del norte, pues por ahí los estaremos esperando. Igual, tienen información. Vamos a dejar en Instagram del instituto aquí abajo para que pues vayan y pidan informes respecto al precio, igual hacia los temas, etc. Entonces ese es el primero y pues obviamente dejamos de lado también pues de formaciones el blog de Fer que se abre cada mes. Entonces ahorita ya en noviembre se va a abrir los primeros 3 días, si no mal recuerdo, Fer, ¿verdad? Exacto, del 1 al 3. Del 1 al 3. Y también tenemos por otro lado Dani con Muscle Mind Academy. También tenemos la parte de aquellos interesados en tener o estar más informados respecto a esta parte de pues la revisión científica y cómo se llevan a cabo este tipo de artículos, un poquito más de información más desmenuzada por expertos en el área. Pues está el link de Dani que lo dejamos hacia más en español. Y Dani, igual no sé si tengas algunos eventos en puerta que quieras anunciar durante las siguientes semanas. Presenciales me parece el resto del año ya, ¿no? Nada más ya estoy dando mis módulos de diplomado que estamos tanto Fer como yo y Lau Placeres. Así que por allá nos estaremos viendo estas semanas. En parte de CISET, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Eso, mero. Excelente. Pues bueno, ahí les dejamos y pues obviamente también por la parte de asesorías, también ahí pueden mandar los mensajitos a aquellos interesados. Si tenemos disponibilidad, con muchísimo gusto trabajaríamos con ustedes. Ahí pues dejamos instas, redes de Dani, Fer y mías. Y pues bueno, carnales, comenzamos episodio número 76 de Jim Brats. Un tema muy interesante que ahí se los había propuesto. Digo, si no mal recuerdo, fue como ahí del número 35 que grabamos, 35, 36 que grabamos descargas de entrenamiento, creo, o antes. Pero, pues como ustedes saben, recientemente las descargas de entrenamiento empezaron a sonar en toda esta parte de la comunidad Evidence Base, ¿no? Debido a un artículo muy interesante que sacó como autor principal Max Coleman, que aquí pues el buen Dani tuvo el gusto de platicar con él en un Instagram Live, que igual vamos a dejar ahí el link abajo, en donde pues nos platicó un poquito respecto a la parte de la investigación, que si no mal recuerdo, Dani, fue el primer ensayo controlado que se hizo sobre descargas musculares, específicamente para esta parte de adaptaciones musculares, por decirlo así, ¿no? Entonces, Dani, te paso un poquito el micro si quieres introducir a esta parte del tema. Sí, justamente ese artículo de Max Coleman con el equipo de Brad Schoenfeld en el Lehman College en el Bronx, en Nueva York. En Nueva York. Además, además. Es el primer ensayo aleatorizado controlado sobre descargas y sus efectos no solo sobre fuerza, sino obviamente hipertrofia, que pues es lo que nos interesa, porque ese es uno de esos temas, es algo así como periodización, que ya también tuvimos un episodio acerca de eso. Es una de esas palabras que suenan fundamentadas, que como que pues, parecen estrategias ya bien solidificadas en tanto evidencia y demás, pero no es así. Digo, al ser el primer ensayo sobre descargas, creo que ya eso nos dice todo. Porque antes de eso, antes de hablar un poquito de ese artículo, hay otro, no sé si lo conocen. Es uno donde participó el doctor Pack, que lo mencionamos algo en ese live,
De hecho, también está por ahí Helms, también está Milo Wolf. Seguro ya los conocen ellos, son como que las voces emergentes de todo el Evidence Base, lo que es Milo Wolf, de las parciales, Dr. Pack del entrenamiento mínimo y Max Coleman, son como que todo ese grupito. Pero bueno, el punto es que antes de ese artículo de Max Coleman como autor principal estaba este otro, en donde es más como es una serie de encuestas en donde se le preguntó a diversos coaches de alto nivel. No vienen los nombres, pero algunos de ellos me parece le preguntaron se va el nombre de Revive Stronger. Steve. A Steve Steve Hall. Hall. Steve Hall. Le preguntaron, si no me recuerdo, a Steve Hall, le preguntaron a Jeff Nippert, a Mike Israel, a varias luminarias de esas y algunos otros coaches quizás menos famosos en redes, pero bueno. El caso es que a ellos les estuvieron preguntando cuáles son sus prácticas de descarga, por qué lo hacen, y en general, y eso fue que 2022, en general las prácticas y el fundamento de las descargas, pues es lo que ya comentábamos en ese episodio, que ok, como tenemos acumulación de fatiga a la par que vamos acumulando adaptación, en algún momento necesitamos disipar esa fatiga porque nos puede alcanzar. Y de ahí podemos hablar de dos modelos, el modelo GAS, el de síndrome de adaptación general, que ya es bastante viejo en biología, o el modelo de fitness fatiga, que es más como que de lo que se habla en algunos de estos coaches. Pero bueno, lo que se hace con estos coaches, por aquí lo tengo, lo que típicamente hacen, que son no solo de bodybuilding, sino también de powerlifting, coaches internacionales. Por acá está. Muy bien. Que la definición de descarga, porque ni siquiera eso había, es esta gestión o reducción en la carga de entrenamiento, disminuir la demanda de entrenamiento y el racional, no sé si existe esa palabra en español, es promover la recuperación, gestionar la fatiga y promover más progresión. ¿Y cómo se aplica? A través de las distintas variables de entrenamiento, que son volumen, intensidad del esfuerzo, frecuencia, duración, variación de los ejercicios y bueno, se puede hacer de dos formas, que es proactiva y reactiva. Es una descarga proactiva, es como que, no sé, determinadas semanas, 8, 10, las que sean, y se hace una descarga que ya está planificada, ya está en el programa. Reactiva es con base en ciertos cuestionarios de bienestar, en el rendimiento, en el volumen de la carga, en el, ¿cómo se llama este otro? El stress index, cualquier métrica que se utilice, ya es que se toma en ese momento la necesidad de descargar. Y las aplicaciones prácticas de esta serie de encuestas, acá las tengo también, sería, creo que lo que aplicamos por la mayoría a estas alturas, y aquí está. Es básicamente respecto a la frecuencia, algunos practicantes consideran reducir la frecuencia o se puede mantener como se estaba haciendo. No sé, entrenabas 5 días a la semana con superior e inferior push-pull legs, así lo mantienes, o bien puedes reducir superior e inferior, se puede, pero ambas son alternativas. Respecto al volumen, se sugiere una reducción del 30 al 50%, ya sea con una disminución en las repeticiones por serie o en el número de series en la intensidad del esfuerzo, que esa fue una conversación creo que tuvimos con Fer hace algún tiempo de dejar más en reserva durante una descarga, si no mal recuerdo. Sí. Ya sea dejando 1 a 3 en reserva por cada serie o quitando repeticiones para cada serie y ya con eso, digamos que lograrías eso. Respecto a selección de ejercicios, ahí digamos que podemos aprovechar las descargas para probar algún movimiento que queramos incorporar para el siguiente mesociclo. Vamos a hacer pequeños ajustes de cómo estás ejecutando, de la posición del banco, qué sé yo. La duración, nos sugieren que sea una base individual, pero la mayoría de descargas duran de 5 a 7 días. La periodización de cuándo hacer las descargas, pues típicamente cada 4 o 8 semanas, pero eso sería hacerlo de forma proactiva y hacerlo de forma reactiva, lo que ya les comentaba, a través de distintas herramientas, tomar la decisión justo ahí. Pero bueno, todo eso es para decir que hacia el 2022 eso era lo más práctico que teníamos, bueno, que tenemos todavía, porque no se ha estudiado directamente hasta 2023 gracias al equipo de Max Coleman. Y antes de eso, digamos que más bien me gustaría dejarlos hablar a ustedes de cómo es que implementan descargas, si lo hacen de forma reactiva, proactiva, y si desde que tuvimos el primer episodio acerca de este tema
algo ha cambiado en esas prácticas, porque particularmente para mí sí ha cambiado, pero se los dejo primero a ustedes. Ahí creo que tocaste muchos puntos chidos tú, Daniel, porque primero lo que comentaste del RIR, es curioso porque creo que en las descargas nadie se toma en cuenta que, por ejemplo, RIR 6 o RIR 7, cuando alguien lo hace así como que pautado en una descarga, creo que más o menos se mueven en un RIR 4, RIR 5, pero lo que más creo yo que tiene un impacto grande es la reducción del volumen de entrenamiento. Eh, sí alejar la cercanía al fallo, solamente alejarla, porque en ese caso ya sería yo como una descarga total, ¿no? Como las que en algún momento Daniel utilizaba cuando salía de vacaciones, que no entrenaba por toda la semana de entrenamiento. Entonces creo yo que esa descarga viene más por la reducción del volumen de entrenamiento, la frecuencia quizás no se mueve, pero creo yo que antes de estandarizar como que la descarga, saber que hay ciertos como que indicadores, ¿no? De fatiga para pautarla y unos pueden venir incluso desde manera previa, o sea, indicadores de fatiga previos que te van avisando, ¿no? Que puede que se empiece a anticipar la fatiga, pero la puedes gestionar hasta cierto punto o la puedes alejar. Esos serían como los primeros indicadores que tomaría en cuenta, algunas red flags que van surgiendo a lo largo del meso para anticiparla. Y los otros serían los indicadores, como quien dice, concurrentes que ya van ocurriendo de manera consecutiva a lo largo del mesociclo, que te pueden decir, ¿sabes qué? Hazlo ahorita para que la fatiga no se presente de manera tan drástica y actúes de manera inmediata. Y ya los otros indicadores ya son como posteriores, que ya te dicen, te has como pasado o estás en el límite, haz algo para disipar esa fatiga ya de manera drástica. Y creo yo que lo que tendríamos que hacer es tomar en cuenta más los indicadores de fatiga previos o esas red flags que se van viendo a lo largo del mesociclo para o extenderla, porque no es obligatorio hacerla, o tratar de retrasarla. Y si es en caso de hacerla, buscar ver que varios indicadores son los que se están viendo mermados. Entonces, creo yo que sí, no es cuestión de ver eh, cuándo está la fatiga para hacer algo sobre ella, sino ver por qué se está viendo acumulada sobre el tiempo e ir a esa base para tratar de tomar una decisión. ¿Qué red flags considerarías tú? Por ejemplo, la primera a mí se me viene a la mente mucha fatiga muscular, pero no solamente en una sesión, sino en varias. Otra, si las cargas o las repeticiones van bajando constantemente o que cada vez sientes que te va pesando más la misma carga, sacas menos repeticiones y que esa bajada de la carga no fue por algún factor externo y si ese factor externo fue como el sueño o lo que sea, que no sea repercutido por el entrenamiento, porque puede ser también como viceversa. Dormí mal, por ende entrené peor, o estoy durmiendo peor porque la fatiga ya está siendo alta y repercute en mi recuperación. Entonces, ese sería como un tercer punto. Si te tardas más en acabar las sesiones o están durando más de lo deseado, que ya puede ser o por fatiga acumulado, porque aumentaste el volumen de entrenamiento y no te estás recuperando bien. Mm, igual la recuperación de una sesión a otra, que más las horas de sueño empeorando, son como que ese tipo de cosas que empiezo a tomar en cuenta y que sea de manera, diría yo, ya concurrente. Es decir, como que los indicadores previos a la fatiga, sí, ahí los vas tomando en cuenta, pero no actúas como tal hacia una descarga. Pero ya indicadores concurrentes te dicen, aquí hazla, y ya los indicadores posteriores a la fatiga es como que ya has pasado ese vaso lleno de agua y ya se está viendo repercutida en otras áreas de tu vida más allá del entrenamiento. Hay Yo lesiones también. Y por esa parte, Fer, digo, yo desde esa vez que grabamos ese episodio, yo creo que aquí lo que igual se vuelve muy interesante es justamente el rastrear o prestar la atención a la fatiga de forma general, o sea, tener en cuenta la parte de, ok, tienes los entrenamientos, las repeticiones, la serie, el esfuerzo, etc. Pero también esta parte de, por ejemplo, rastrear la calidad de sueño, ¿no? Rastrear el qué tan anímicamente hablando te encuentras. Yo creo que al final de cuentas son como cosas a las que particularmente, por ejemplo, eso que comentabas, Daniel, a lo largo de este tiempo, que creo que tiene como un año más o menos o más que grabamos ese episodio. Entonces, eso para mí ha cambiado, pero también ha cambiado mucho la parte de, ok, hasta qué punto realmente puedes empujar para acumular una fatiga considerable, porque yo creo que igual de repente el tener esta proactividad en la cual después de 4 o 5 semanas
a lo mejor al inicio yo tenía con descargar. Ya a posterior, creo que llegar a ese punto en el cual que mencionas, Fer, como que empiezas a ver ciertas cosas o empiezas a ver semana a semana que cierto indicador no se quita, que cierta molestia no se quita, que empiezas a dormir peor. Al final ahí es como que para llegar a ese punto, yo me he dado cuenta de eso, en que sí se necesita un empuje considerable de semanas acumuladas Sí, e incluso me atrevería a decir que igual es de persona a persona. Por ejemplo, particularmente algo que yo he estado haciendo conmigo es estar rastreando y yo, por ejemplo, ya me di cuenta aproximadamente que después de la semana 11 12 de los meses que hago, bueno, semana 11 12 que me sería el microciclo 11 y 12 empiezo a ver ciertas cosillas respecto a como que, ok, ya empieza a ser un poquito más difícil llevar los entrenamientos. Digo, eso es para tenerlo en cuenta, más sin embargo, igual hay que tener precaución en esa situación, pues de no predisponerse, ¿no? sí. Porque algo que igual, ahorita que mencionas tal vez un poquito más de fondo el artículo de Max, Dani, pues la parte psicológica. Igual es algo bien importante e interesante que al final muchas veces predisponerse a, que a mí me pasaba mucho, de decir, ok, después de la quinta semana ya hay que descargar porque si no me voy a empezar a fatigar de más, porque si no va a empezar a haber red flags extra, etc. Pero ya a posterior y como que vigilando más esa parte, pues te das cuenta que no es tan sencillo, no es tan sencillo llegar a ese punto, hay que tener el ojo de estarlo rastreando. No sé, Fer, por ejemplo, tú igual como lo has visto con atletas, y a mí me llama más la atención, en, por ejemplo, la gestión, pero ya pre-competencia o en esos momentos en donde se vuelve un poquito como más aguda la fatiga, ahí, por ejemplo, tú, ¿qué indicadores les pones más atención? Porque al final de cuentas yo creo que sí puede distanciar un poco en llevarlo en un recreativo que comúnmente entrena, que muchas veces dan esas descargas orgánicas, por decirlo así, a alguien que tienes al pie de la letra y que sabes que va a competir. Digo, ahí, por ejemplo, me da curiosidad, güey, en esa parte. Por ejemplo, en preparación, yo algo que no es que suela obviar, pero lo ves y sabes que va a pasar, es una bajada en las cargas o en las repeticiones. Entonces, no sería como tal un indicador de fatiga previo para mí en alguien que está a punto de competir o que está a 12 semanas, lo que sea. No lo tomaría ese como un indicador de, ok, se está fatigando, porque sabemos que eso orgánicamente puede que suceda en algún punto cuando estás muy magro y estás con ya la fatiga propia del déficit. Y ahí sí que me voy mucho a la fatiga mental o psicológica que les causa el entrenamiento, porque todo al final de una preparación se vuelve psicológico. Entonces, el atleta ya puede ir a entrenamientos con una fatiga mental previa y saber por qué, o bien que el propio entrenamiento, ver que tiene un alto volumen, ver que la sesión es muy larga, ya también le causa cierta incomodidad de ir hacia la sesión y de por sí las ganas de entrenar van mermando por el déficit a largos o a extremos muy grandes. También hay la fatiga psicológica que puede ocurrir durante la sesión, que puedes estar en medio de la sesión y no sé, te notas incómodo y es ahí donde una reducción del volumen puede ser óptima antes, diría yo, que descargar. Ya la descarga yo la haría como tal cuando voy a hacer un diet break, cuando voy a subir las calorías a mantenimiento, pero no sería lo ideal estar haciendo descargas y descargas y descargas una preparación porque de por sí tienes no mucho tiempo para preservar el músculo y si te la pasas descargando, yo ahí prefiero disipar la fatiga lo máximo posible y a lo mucho, si alguien se prepara 20, 25 semanas, dos descargas a lo mucho, ya estoy exagerando. O sea, una o dos descargas ya sería suficiente. Una a la mitad, que sería como en las de la semana 25 a la 12 descargas, diet break y mantenimiento y empujas el último tirón de la preparación, gestionando más el volumen, cambiando la selección de ejercicios, optimizando el sueño, todo lo demás, que el déficit no sea tan acentuado y la última descarga previo a competir. Pero es más la descarga psicológica, creo yo, de lo que están viendo en el papel. Porque de fatigarse se van a fatigar, así tengan una serie de bíceps, güey. Toda esa parte es como la aplicación práctica, pero a la fecha no podemos decir, vamos a empalmar, por ejemplo, la descarga con un diet break, con un refeed, como sea que se haga, y vamos a lograr preservar más músculo, vamos a mejorar la adaptación. Probablemente no. Y como en este primer ensayo, pues, probablemente menos, pero quién sabe, no quiere decir que sea mala práctica. A lo que voy con esto es que a veces damos por hecho cosas que suenan lo más lógicas del mundo, como todo ello,
Yo también lo hago idéntico, empalmo una descarga si está en déficit con un diet break toda la semana. Pero pues vaya, solamente tenemos un ensayo, que por cierto, para adentrarnos un poquito en ello, la manera en que lo hicieron fue, porque siempre aquí hay muchas preguntas de, oye, ¿por qué lo hacen así? Es que no, eso es de la ciencia, bla, bla, bla. Si alguien conoce a todo este equipo del Dr. Pack, de Max Coleman, de Milo Wolf, todos ellos entrenan y entrenan bastante duro. De hecho, tanto Milo como el Dr. Pack son bien pinches fuertes esos vatos. El caso es que sí, sí entrenan y sí también están en esa parte de las trincheras, hermano. ¿Qué hicieron? Bueno, en una muestra de 29 personas, tanto hombres como mujeres, cosa muy positiva, porque ya hemos hablado de la exclusión de mujeres, quizás no intencional, pero pues bueno que existe. Todos con experiencia en el entrenamiento, por un periodo de 9 semanas estuvieron entrenando con un programa que se dividió en 4 sesiones, 2 de superior y 2 de inferior. Y las sesiones que fueron supervisadas en el laboratorio fue las sesiones de cuerpo inferior. Y solamente hacían 4 ejercicios de 5 series cada uno en un rango de 8 a 12 con 2 minutos de descanso. Y esa fue una de las preguntas que le hice al propio Max, oye, ¿por qué lo hicieron así, no? ¿Por qué solo 4 ejercicios? ¿Por qué 5 series? ¿Por qué 4 sesiones? Porque es lo más parecido a cómo entrenan las personas en el mundo real. Porque típicamente son programas de 3 días o una cosa así, o solo 20 y te vas a hacer unas cuantas series de extensión de rodilla al fallo, pues no tiene mucha validez ecológica. Entonces esa fue una de las razones por las cuales el programa se veía así. ¿Y por qué solamente fue supervisado la parte de entrenamiento del cuerpo inferior? Por logística de investigación. Hay que tener en cuenta que pues es un equipo de investigadores y las personas que están en el protocolo de estudio tienen que ir al laboratorio y no siempre es fácil, no siempre es fácil que accedan. Y de hecho esa fue otra de las partes que me comentó en la conversación, que de lo más difícil de investigación es reclutar gente y que no se te vaya la gente de los estudios. Piensa en todos aquellos gym rats que ya que tengan asesorías, ustedes mismos, Ángel Fer, ¿cuántas personas no desisten? De todos aquellos nuevos como que se ven muy motivados, etcétera, desisten. Pues igual en un protocolo de estudio y es aún más complejo porque pues, ya te fregó todo el estudio. Muy bien. Los ejercicios que se realizaron fueron sentadilla en máquina Smith, extensión de pierna y elevación bueno, pantorrillas con la rodilla extendida y pantorrillas con la rodilla flexionada, elevación del talón. Todos 5 series, 8 a 12 reps y algo importante, se estandarizó para que estuvieran muy próximos al fallo. ¿Por qué? Porque necesitábamos inducir fatiga. Eso es importante. Si fuera no controlado y entrenaran ahí como se va y no se esfuerzan lo suficiente, pues qué necesidad habría una descarga, prácticamente ninguna. ¿Qué se midió? Se midieron el 1RM en sentadilla en la propia máquina Smith. Se midió el grosor muscular mediante ecografía. Y también algo importante que ya tú comentaste, Ángel, también tú, Fer, la parte psicológica a través de cuestionarios, específicamente con la escala Likert de 7 preguntas relacionadas con la recuperación y la preparación percibida, es decir, qué tan recuperado te sientes, qué tan listo te sientes para entrenar. Todo eso fue por un lapso de 9 semanas, en donde un grupo tuvo un parón en el entrenamiento, me parece, a la cuarta semana. Veo eso, si es correcto. Me parece que sí, a la cuarta semana. Y el otro grupo no, a la quinta semana. Un grupo estuvo 4 semanas, quinta semana descarga, continuó, y el otro grupo las 9 semanas, todo de jalón. La hipótesis de los autores es que pues, el protocolo de descarga la quinta semana hubiera ayudado a mejorar la recuperación y la percepción de qué tan listos están para entrenar y posiblemente sensibilizar a los músculos a los subsecuentes estímulos anabólicos. Esa era la hipótesis del propio Max, es como que lo que tenía en mente llegando a ese estudio al inicio. Pero para no hacer el cuento largo, ¿cuáles fueron los resultados? Pues ambos protocolos condujeron a un crecimiento similar, no hubo diferencia en ese aspecto, pero la descarga no proporcionó ninguna ventaja e incluso perjudicó el rendimiento e incrementó el dolor percibido. Es decir, que después de la descarga, las personas que la hicieron rendían más
menos, perdón, y sentían más dolor. O sea que, ¿qué pasó ahí? Pasó exactamente lo opuesto a lo que hubiéramos esperado, lo que buscamos nosotros con una descarga. Pero creo que lo dejo por ahí para comenzar a desglosar por qué estos resultados y creo que la respuesta es bastante sencilla de dilucidar. Pero últimamente, por si no quedó claro hasta aquí o por la versión más corta, ok, este estudio comparó descarga con no descarga y el resultado fue que la descarga resultó en peor recuperación, menor rendimiento y en mayor dolor, sin diferencia en crecimiento muscular en ninguna de los sitios medidos. No sé si también recuerdan este término de overreaching funcional, Ujú. que es un estado Funcional y no funcional. Ujú. sí, que también puede no simularse, pero es cuando ya estás en un estado, un periodo de fatiga como que muy alto y quieres estar ahí un par de semanas más para antes de reducir como tal esta fatiga. Algo así se planteaba, no recuerdo muy bien como que el enfoque, pero creo yo que lo que mencionas ahí, Daniel, al respecto a la descarga de cómo posteriormente incluso seguía habiendo fatiga, creo yo que ahí es cuando están los indicadores posteriores a la fatiga todavía presentes. O sea, pueden ser varios, pueden ser tres, cuatro indicadores. Por ejemplo, algo que poco se habla es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que obviamente no la vas a estar midiendo, o al menos yo no lo haría, pero se ha visto cómo esa variabilidad en la frecuencia cardíaca puede cambiar cuando ya son indicadores posteriores a la fatiga. No sé, que tras estar, no sé, después de una sesión, tu frecuencia cardíaca se mantiene por arriba de 60, 70, puede ser un indicador que la fatiga está siendo ya constante y alta, o que tras estar en reposo, la frecuencia cardíaca puede estar más alta que semanas anteriores, cosas así, o en los cambios de humor, por ejemplo, las ganas de entrenar, que disminuyan las horas de sueño, ya lesiones como tal. Siento yo que pudiera ser que en el estudio, pues la fatiga seguía estando ahí, ¿no? No sé si podría ser una buena forma de verlo, que no se disipó como estaba o estaba siendo muy concurrente y terminó siendo muy alta al final del día. Y ahí, Fer, algo antes de pasar eso que igual quería hacer nota, específicamente al protocolo que me llamó mucho la atención, esta parte de 5 series de sentadilla en máquina Smith 2 veces por semana, llevadas al fallo. O sea, al final de cuentas, cuando vi el protocolo, sí dije, ah, cabrón, y particularmente digo a mí, seguramente conocen mis historias, yo es la variante de sentadilla que más hago, la Smith, me gusta un chingo, y hacerla, en este caso, 5 veces en una sesión y 5 veces en otra, al final de cuentas, igual te das cuenta de qué tan retador podría llegar a ser la implementación de estos protocolos que te vigilan, ¿no? Porque igual hicieron cuerpo superior, creo, pero no fue vigilancia, únicamente como que mandaban el récord de lo que habían hecho, bueno, sus notas, pero estarlo así y poniéndole, creo que igual, Dani, si no mal recuerdo, eran personas con 3, 4 años de experiencia, ¿no? Aproximadamente. Entonces, que creo que igual aquí eso lo quería conectar con lo que mencionabas, Fer. La parte en donde, oye, pues si ya llevas un tiempo considerable entrenando, tal vez no al punto de llevar 10 12 años entrenando, pero ya que lleven 3, 4, pues ya es una exposición continua, por decirlo así, a sentir esa incomodidad, si lo queremos ver así respecto al esfuerzo y tener como que esas primeras 4 semanas, ¿no? Que ponen al primer grupo que hizo la descarga y después de ahí dejar de entrenar completamente, que igual creo que es igual lo comentaba el buen Max, que al ser el primer ensayo, el primer estudio que se hace a eso, pues igual como que se intentaba dejar las prácticas, por decirlo así, más estándares, en este caso, pues dejar de entrenar completamente, porque yo creo que igual va mucho por este lado, que la Perdón que te mayoría, interrumpa, sí, perdón que sí. te interrumpa, este es un punto bien importante y es cierto, se me pasó comentarlo, la descarga fue el cese total de entrenamiento y la razón de hacerlo así es que hubiera sido un poco más confuso, por ponerlo en términos sencillos, reducir tanto por ciento el volumen, entonces la opción más lógica en ese momento para esa investigación, cese total. Listo, Ángel, se me había pasado. No te preocupes. Y justo, o sea, digo, es algo que, por ejemplo, comúnmente nosotros, pues prácticamente, digo, no sé ustedes, a menos que surja de manera orgánica, pues no hacemos. Por lo regular, digo, ahorita lo acabas de mencionar, Dani, cómo lo implementaban estos coaches, puedes hacer descarga en la parte de quitar un poco de volumen, ¿no? O disminuir la frecuencia, o disminuir la intensidad. Entonces, ese tipo de cosas en las cuales como que intentamos, por decirlo así, disipar ese fantasmilla que no lo podemos tal vez ver o tocar, pero sabemos que ahí está debido a los diferentes signos, por ejemplo, que estamos teniendo, ¿no? Respecto a cómo está su rendimiento y lo demás, que es la fatiga.
pues tiende a ser interesante, ¿no? Yo particularmente creería que sí podría llegar a ser bastante fatiga durante esas cuatro primeras semanas respecto específicamente al tren inferior, que igual creo que únicamente midieron el tren inferior respecto a la parte de adaptaciones, en este caso el grosor muscular. Entonces, como dices, Fer, a lo mejor una semana de cese, no sé si hubiera habido una diferencia, quién sabe, no dudo que probablemente haya estudios a la posterioridad de a lo mejor disminuir solo un poco el volumen, ¿no? A lo mejor el disminuir la parte, tal vez dejarlo en solo una sesión a la semana, ¿no? Porque considero que sí, o sea, al final como que esto nos da pequeñas pistas apenas de cómo podría llegar a ser implementadas las descargas, qué cuestiones podría llegar a tener, pero igual, como en todo, no es como lo mencionabas, Dani, de no, las descargas, pues entonces hay que dejar de hacerlas porque únicamente nos perjudican y lo demás. No, creo que es el inicio como de una pequeña línea que puede irse desarrollando y que pueden empezar a implementarse distintos protocolos, tanto de la misma descarga en sí, del mismo entrenamiento y pues bueno, ver resultados a la posterior pues resulta interesante. Pero digo, ahí para dejar un poco el micrófono, la parte psicológica igual creo que vale la pena un poquito discutirla, ¿no? Porque al final, por decirlo así, meterte de lleno las 9 semanas, que fue lo que experimentó un grupo, ¿no? Que no hizo descarga y anímicamente al parecer estuvo como que un poquito por la parte del dolor muscular e incluso más motivado, si no mal recuerdo, era algo así, Dani. Y el otro grupo era como que, ok, después de esas 4 semanas de empujar, de darle con todo, de desmadrar y que te den un parón de 5, tal vez en una persona experimentada, ¿no? Que lo queremos ver en esta población que tiene 3 4 años, pues sí podría llegar como decir, ok, yo sabía que podía empujar más, ¿no? Pero bueno, voy a tener que descargar un rato y tal vez eso pudo igual un poco ahí ser una de las cosas que alterara la parte psicológica, ¿no? Pero bueno, ya les dejo el micro por si quieren complementar algún punto de los que comenté. Y es que podemos tener dos interpretaciones. Una sería que, ok, a lo mejor no fue tiempo suficiente para disipar la fatiga y por eso es que el rendimiento se perjudicó en las semanas posteriores luego de la quinta de cese total de entrenamiento descarga. Pero eso no puede ser del todo correcto porque justo la parte psicológica y los cuestionarios utilizados, todo el grupo de participantes reportaban, me siento listo, me siento fuerte y pum, ahí les dieron de tajo. Y el otro grupo, incluso después de las 9 semanas de no hacer descargas, se seguían sintiendo fenomenales. Y sí, sí, el entrenamiento es bastante duro, es bastante arduo. Y algo a tener en cuenta es que imagínense cómo se vive eso, cómo se vive ese entrenamiento, porque estás en un laboratorio y tienes a toda esta gente que te está impulsando, venga, una más si puedes, porque necesitan que estés estandarizando la proximidad al fallo y todo ese rollo. Y pues de alguna manera quieres quedar bien, ¿no? Y eso es constantemente, semana a semana, estás viendo, digamos, a todas estas personas que te están impulsando, de alguna manera psicológicamente eso influye. Entonces es más probable que sí vaya por el lado psicológico, de que, oye, estas personas reportaban de acuerdo a sus cuestionarios sentirse listos para seguir empujando, querer entrenar y de repente, ¡pum!, el corte es como, pues sí es un golpecillo y eso también se observó en los cuestionarios, disminuía su motivación para entrenar. Entonces, lo que podemos comenzar a pensar aquí es que una descarga solo es necesaria cuando es necesaria, valga la redundancia, y para eso podemos tener algunas herramientas y también depende muchísimo del contexto. Fue mucho de lo que ahondamos en la conversación con Max, de que algunas descargas suceden de forma orgánica. La mayoría de personas que no son gym rats en algún momento se van de vacaciones, tienen alguna situación en su trabajo, qué sé yo, dejan de entrenar, regresan. ¿Y cómo regresan? A veces motivados, como que ahora sí lo voy a dar, eh, más listos para entrenar. De alguna manera van a suceder sus descargas y no es algo que realmente deberíamos preocuparnos por de no, es que ya llevas 4 o 5 semanas, pues no importa si tu rendimiento está mejorando, tu motivación sigue, el reporte de dolores como que dentro de ciertos rangos que tú has marcado como tu umbral, pues qué problema. Pero en el caso de los gym rats, sí se vuelve un poquito más interesante el uso de estas estrategias, tanto planificadas como reactivas, porque todos aquellos que nos escuchen, pues son personas interesadas en maximizar el crecimiento muscular a como dé lugar. Entonces se sabe que van a tener que, o que tenemos que empujarnos, que tenemos que estar ahí y aparte, que tenemos una motivación intrínseca para hacerlo, no viene por fuera, viene generalmente por dentro. Y en algún momento
como digamos seguro de vida, pues sí conviene reducir un poco la carga de entrenamiento. No tenemos evidencia directa a la fecha, es apenas el primer paso y no la interpretación más errónea de todo esto sería decir, entonces ya nunca voy a hacer las descargas porque no sirven y porque voy a regresar en mi rendimiento. No, ese sería el peor error. Sería más bien saber interpretar que, ok, aquí pudo haber, porque oye, fueron 4 semanas y a la quinta descarga forzada en donde la descarga fue cese total, quizás el impacto psicológico fue lo que tuvo el efecto adverso y no decir que ya el protocolo como tal no funciona y no los voy a hacer de aquí en adelante. Lo que sí podemos hacer es implementar algunas herramientas, algunas métricas que nos vayan guiando. Y en una de las preguntas recuerdo que le hice a Max, oye, si las hacemos entonces reactivas, esperar a que el rendimiento merme, ¿no ese es un problema? No es así como que, oye, pues ya está mermando, no es como que de alguna manera muy tarde ya para implementar una descarga. Y probablemente sí, pero pues tampoco es como que ya estemos en un estado grave de Sí, sobreentrenamiento o algo más así, bien es porque necesario hacerlo en ese momento. probablemente, porque también depende de quién le preguntes. Para mí es más como que una mezcla entre proactividad y reactividad. Sé que en algún momento voy a hacer una descarga y también como Ángel he notado cierto como que incremento en molestias, dolores, como que ya sí empiezo a no tener tantas ganas de ir al gimnasio. Por ahí de la marca de la semana 10 11 12 quizás sé que voy a hacer una, no sé exactamente en qué semana. Entonces, de alguna manera es una mezcla, pero sí voy teniendo métricas como puede ser la percepción del esfuerzo de las sesiones, si estoy viendo a través de métricas algo subjetivas, como, bueno, no subjetivas, pero no tan válidas entre individuos, como es el volumen de la carga que está disminuyendo, cuestionarios de bienestar que involucran estrés, sueño, dolor muscular, estado de ánimo, etcétera. Ya con eso me voy guiando como que es la lamparita, pero sabiendo que sí voy a implementar alguna de estas estrategias, porque mi objetivo es maximizar el resultado de mi entrenamiento. En personas pues, más recreativas, por decirlo así, que no es su objetivo maximizar, de alguna manera la vida se encarga de alguna descarga con sus vacaciones, o qué sé yo. Sí, fíjense cómo al final llegamos como a una conclusión de que cuando aplicamos una descarga, casi siempre nos solemos más guiar, no porque si la carga va bajando, si las reps van bajando, sino más por cambios del humor, las ganas de entrenar, por alguna de estas cuestiones ya más psicológicas que al atleta ya le están causando estragos, ¿no? En el día a día. Y ahí es donde, pues ya quizás la fatiga ya estás en un punto muy alto que no la toleras ni siquiera en el entrenamiento y siempre es atleta dependiente porque conforme más avanzado te vuelves, toleras o sabes interpretar mejor que la carga bajó y que la red bajaron y listo, pues descansas más, modulas la carga y sigues progresando y en el mesociclo a lo largo del tiempo, pero cuando ya no pones a duda tu rendimiento, es cuando ya las ganas de entrenar disminuyen, los cambios del humor aumentan, más irritabilidad e incluso en algunos casos, no sé si les ha tocado la falta de apetito, que es como baja el deseo por comer, alguna circunstancia ya por el estilo que no sea dependiente de las calorías y que ya se mezcle con cambios del humor, ganas de entrenar, problemas del sueño, ya lesiones, ya eso es como que bueno, ya la fatiga está siendo alta, pues conviene hacerla ahí, pero como dice Dani, muy de manera tanto proactiva como reactiva. Y que a veces, muchas veces quieren llegar a ese estado de fatiga de manera muy objetiva. No sé si les ha tocado como que déjame empujo hasta ese punto porque tengo tal evento y quiero hacer una descarga, que también es válido. Y creo que ahí, Fer, lo que comentabas, o sea, el buscar de forma, por decirlo así, específica, la descarga, tal vez pudiera llegar a tener sentido específicamente, digo, tú lo has de saber, la parte de cuando tú trabajas con atletas, al tener ya como que un contexto, por decirlo así, en el cual ellos saben específicamente qué estás haciendo, por decirlo así, estás monitoreando varias cuestiones de su vida en general, es un poquito más sencillo, por decirlo así, la lámpara te ilumina más, ¿no? Entonces como que puedes tener una idea más clara de lo que está pasando y ojo, ¿no? O sea, yo creo que en la parte del artículo, bueno, del estudio,
pues, o sea, tal cual fue llevado al extremo, o sea, porque sí, o sea, llevarlo a ese punto de un cese total y de que a la semana siguiente, por ejemplo, el grupo que hizo la descarga, volver a hacer tus 5 series de sentadilla en Smith 2 veces a la semana llevadas al fallo, pues al final de cuentas es una muestra clara de tratar, o que yo creo que igual se puede extrapolar a la parte de llevarlo al extremo de la mayoría de nosotros, de gym rats, es difícil que al otro día, después de venir de una descarga, vayamos y empujemos al fallo, ¿no? O sea, esa parte del entrenamiento. Y aún así, ir viendo que la parte de la cuestión, por ejemplo, en las adaptaciones de hipertrofia, pues fueron similares, o sea, no hubo gran diferencia, ¿no? Pero definitivamente la parte anímica, la parte psicológica, que igual yo creo que lo que decías, Fer, me llamó la atención, a medida que te vuelves más experimentado o llevas más tiempo entrenando, ya te das cuenta realmente hasta qué punto puedes empujarte, o sea, de verdad. Y yo creo que igual lo veo así, a medida que te haces más viejo, por decirlo así, en el entrenamiento, puedes hacer entrenamientos un poquito más dirigidos, un poquito más exigentes, ¿no? Y al poder obtener como que esa habilidad continuamente de hacerlo, tú mismo te das cuenta de que algo está pasando. O sea, cuando de repente tienes unas buenas sensaciones en tus entrenamientos en general, en tus semanas, tal vez específicamente ciertos ejercicios que les pones más importancia, y empiezas a ver ciertas cuestiones en donde tal vez no te puedes concentrar del todo, y tener en cuenta además, justo que comentamos mucho la parte de la vida en general. O sea, sí el gym, sí tratamos como de tratar de buscar el rendimiento, estar buscando el progreso, pero vale la pena el voltear a ver nuestra vida, voltear a ver qué cuestiones personales en ese momento tenemos, qué cuestiones tenemos en la parte tal vez de escuela, etc. O sea, cuestiones que te pueden llegar a invadir, a estresar. También es importante para gestionar, y creo que es una gestión en la cual sabes que no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Digo que una ventaja igual que mencionaron, o sea, la cuestión de que consiguieron la misma hipertrofia, pero pues un grupo hizo menos, o sea, un grupo en general entrenó 8 y el otro grupo entrenó 9 semanas. Entonces, igual como que tener soltura en también verlo, no desde el lado de no voy a descargar, voy a perder mi entrenamiento porque no estoy entrenando lo suficientemente fuerte durante ese tiempo. Y también dejarle de tener miedo como que a la fatiga, no sé, es algo que yo obvio mucho, güey, de que, bueno, quieres un buen resultado, no puedes ir a entrenar y que una carga nueva no te rete al grado que resulte en una fatiga, pero te vas a adaptar, o sea, es como ese overreaching funcional de aguántate ahí un par de semanas y luego ya tomas una decisión si esa fatiga mermó a peor o se mantuvo y la pudiste ondular a lo largo del tiempo. Porque cuando yo le quiero exigir a alguien, cuando entreno presencial con alguien, quiere usar, por ejemplo, las mismas cargas que he usado siempre, lo cual sí sabemos que la hipertrofia no es carga dependiente y demás, pero digo, a ver, si tu músculo bajo esa carga no se ve retado, ¿cómo crees que te vas a poner mamadicísimo a lo largo del tiempo si una carga pues ya no te reta, güey? Ponte una carga un poco más alta, reta a esas fibras musculares a soportar más la excéntrica, a controlar más el estiramiento y aunque saques menos reps, no me importa, quiero que ese músculo se sienta retado por una carga alta o lo que sea. Entonces también no mentirnos con que pues, la fatiga no siempre es mala y pues los atletas que han estado ahí han tolerado cierto grado de fatiga por un punto y lo han sabido mantener. Lo importante es asegurarnos de que estamos entrenando lo suficientemente fuerte para obtener, digámoslo así, mejores resultados, pero no como para no poder sostenerlos. Entonces, esa sería como que la clave y que casi siempre la variable que nos orilla a hacer una descarga y que incluso nos orilla a cambios, a menos ganas de entrenar es aumentar el volumen de entrenamiento de manera circunstancial, o al menos a mí eso, ver 4 series, ay güey, digo como que chingado me va a tardar más y empiezo así y ya ahí es cuando a mí en lo personal se me vuelve complicado. Ahora imagínate ver 5 de sentadilla, Sí, güey, 5 de no mames. extensión. Sí está un poquito pesado, man. Pasando a las aplicaciones prácticas, creo que ya es también opinión de la persona, experiencia, etcétera. La manera en que para mí han cambiado los protocolos de descarga en mi propia persona es que sí reduzco el volumen, pero trato de divertirme un poquito para mantener la motivación, porque algo que sí noté cuando las descargas era así como que 50 de volumen menos, etcétera. Es que es lo que era, es como que más tardo en prepararme que en llegar al gimnasio y la verdad es que no tengo ganas de hacer esto y notaba eso que se observó en este estudio en mí mismo. Lo que suelo hacer es mantener la carga para practicar mi habilidad de levantar esa carga en ciertos movimientos
porque me gusta, porque lo disfruto. Y como sé que no tengo el tiempo contado, porque no voy a hacer gran cantidad de los otros ejercicios que me parecen más aburridos, no sé, un press en máquina, una cosa así. Digamos que para mí es algo divertido hacer una descarga actualmente. La frecuencia la mantengo, sí reduzco la proximidad al fallo, pero intento con cargas más elevadas, mientras reduzco la proximidad al fallo, porque me divierto, sinceramente no hay ninguna otra explicación para ello. Trato de realmente hacer una descarga para lo que es, pero aún así preservar la motivación. Y en la parte nutricional también he cambiado un poquito de opinión en tema de déficit. Ahí no, la verdad es que no ha cambiado mucho. Durante un déficit prolongado, aprovecho las descargas para hacer un diet break, que bueno, ya el 2023 sabemos que un diet break no va a tener efecto sobre todo este tema de adaptaciones metabólicas, ni hormonales, ni nada de ese tipo de cosas, pero de forma de carácter psicológico sí ayuda a comer un poquito más, como que, no sé, lo mismo que se come, pero un poquito más, se disfruta, está bien. Y mentalmente es como que, ok, aquí me estoy recuperando, la idea es como que estar listos para lo que viene y eso he notado que ayuda. Pero en el caso de un off-season, antes típicamente yo reducía las kilocalorías durante la descarga, pero ya no, porque hay cierta evidencia de hipertrofia, llamémosle retardada, en donde quizás en esa semana en donde estoy descargando y dando menos kilocalorías, es donde probablemente necesitaba un poco más de esas kilocalorías, porque ahí está sucediendo todo ese proceso de mayor síntesis proteica. Es una posibilidad, no tengo ensayos aleatorizados, control ni mucho más metaanálisis para justificar eso, pero es No, y una la propia posibilidad. recuperación. Exacto, y la propia recuperación, claro. Lo que sí sabemos ahora es que la magnitud de ese superávit pues no va a ser una locura, no va a ser demasiado, pero sí le veo ya más sentido a preservar el superávit de existir durante una descarga en un off-season, vaya. Pero últimamente eso es como lo aplico. En el caso de personas recreativas que sé que típicamente van y vienen, no me preocupo demasiado por las descargas. Y algo que he notado también mucho es las emociones de uno mismo, de, oye, es que ya lleva 12 semanas. Así que me sigue reportando que está progresando, al ver sus videos, si veo pérdida de velocidad, se siente bien, pues ¿para qué le voy a poner una descarga ahí? Si probablemente voy a perjudicar su rendimiento, pero sí siendo que la persona sabe que en algún momento es prudente gestionar esa fatiga. Pues, sí, Ahí, sin más, o sea, está excelente así. Yo también lo suelo hacer así más por diversión, una descarga y ya no me causa tanto conflicto como antes de que voy a dejar de entrenar, chingado. Que puede haber algunos gym rats por ahí que dicen, no, yo nunca quiero hacer descarga porque mi único momento es el gym. Tranquilo, bro. O sea, Sí, relájate un poco y ese aprovecha una suele, descarga. sí, ese sí realmente. es un tema, ¿eh? De que, Suele, no, suele pues, si pasar, por hubiera. eso se ríen. Suele pasar, sí, claro, por supuesto, güey, por supuesto. No, Creo que y ese fíjate, sería el mayor peligro, ¿no? Como que, ok, está este estudio que te dice que las descargas no tuvieron beneficio y para aquel gym rat que a lo mejor necesita más bien asistir a terapia, todos hemos estado en ese punto, no se preocupen por ello. No es justificación para siempre entrenar duro y nunca parar y como que es tu momento para callar tus demonios, no va por ahí. Sí es una estrategia, pienso prudente, es la palabra que yo le pusiera a una descarga, es prudente que lo hagamos, no es una necesidad innata en todo momento para toda persona, pero sí es muy buena idea y es prudente que las contemplemos. y también la parte de que esa, por decirlo así, esa soltura que tenemos respecto a, oye, pues no hemos estudiado qué protocolo, por decirlo así, tal vez sería más beneficioso, ¿no? O cuál sería superior a. Entonces, al final de cuentas, como que si lo reducimos a que después, por ejemplo, eso que comentaste al inicio, ¿no? De las entrevistas que se hicieron, que al final podríamos hacer ese resumen en que al final de cuentas es una semana en la que tratamos de disminuir en general el trabajo, ¿no? Muchos lo hacen por volumen, por intensidad. También como que dar esa soltura un poquito de, oye, pues, ¿cómo te sientes bien? O sea, ¿qué preferirías hacer durante la semana, ¿no? Ahorita, por ejemplo, comentaste tu caso, Dani, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me gusta es simplemente disminuir la frecuencia. O sea, yo me quedo con mis entrenamientos igual, nada más que únicamente voy 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, al final Y de ahí cuentas, reduces el volumen también a la mitad. reduces el volumen y sabes que no le vas a tirar tanto a la parte de intensidad. También, por ejemplo, que venías comúnmente, ¿no? O sea, al final de cuentas, igual como que te das un poquito esa libertad y al final de cuentas estás cumpliendo con el mismo objetivo. Entonces yo creo que igual, digo,
igual lo que mencionaba Fer, cierto, se me estaba pasando, la parte de sin miedo a la fatiga, o al final la acumulación es justamente eso, es una acumulación, pero estamos hablando de que has estado viniendo durante semanas continuamente estando ahí bajo ese estrés y al final empujarte y estar atento a tus indicadores que puedas ver, pero que no van a llegar tan fácil, ¿no? O sea, digo, particularmente, por ejemplo, yo lo he visto especialmente ahorita conmigo, ya ahorita estoy entrando como a la sexta, séptima semana que estoy como en déficit y curiosamente es cuando el entrenamiento ha estado mejor que nunca. O sea, me estoy recuperando bien, estoy progresando igual, o sea, no he sentido ese bajón que muy probablemente mi yo de hace un año antes hubiera dicho, no, ya hubieras descargado, güey, porque acuérdate que estás en déficit y entonces de repente puede venir toda esta cuestión psicológica en donde te puedes tú mismo empezar a desbordar y lo que comentaban hace un momento, el dejarte guiar un poquito por la emoción. Entonces, al final de cuentas, lo mejor es ir, entrenar, saber que en esos momentos, por ejemplo, de déficit, el entrenamiento es la mejor herramienta que tienes para intentar mantener ese estímulo para preservar la masa muscular, en algunos casos incluso aumentarla. Entonces, como que tener esa parte consciente y a partir de ahí ve, entrena con todo, come y a partir de ahí ve registrando y vas viendo posteriormente qué va pasando, pero creo que igual si continuamente vienes siguiendo un protocolo va a ser muy difícil que de una semana a otra de repente todos los indicadores se salgan, ¿no? Y todo esté mal. Al final de cuentas, creo que como lo mencionamos, empiezas a ver pequeñas pistas, empiezas a ver pequeñas cosas pero obviamente teniendo en cuenta pues esta parte de registro, del seguimiento, ¿no? Obviamente si de repente de una semana a otra, como mencionas, Fer, vuelas el volumen al doble, pues va a ser más que evidente que muy probablemente no te la vas a pasar bien o empiezas a implementar distintas técnicas o cambias de ejercicios, pues probablemente no sea la mejor estrategia, ¿no? Pero al final creo que igual ir sin miedo a esa acumulación de fatiga y pues más como que tenerla vigilando, por decirlo así, ver dónde se está apareciendo, en qué semanas y a partir de ahí implementar distintas estrategias para intentar disipar ese aumento y también para un relax a veces psicológico podría llegar a ser interesante. Y mantener un orden en tu vida y en tu entrenamiento para saber que todas las variables del entrenamiento las puedes gestionar bien sin ser tan emocional. Yo he aprendido mucho de eso, a no ser tan emocional o rígido con el RIR, por ejemplo, no exprimirme siempre a RIR cero, no llevarme a un RIR uno en todas las series, porque eso es lo que hace que una descarga la veas necesaria antes de tiempo, pero porque dices, no, es que solamente tengo 6 semanas, porque luego tengo tal cosa y tengo que entrenar fuerte, como que relax, como quiera, no es una gran diferencia un RIR uno a un RIR 3 es un rango, por ejemplo, y que se vuelve muy fácil identificar una descarga y anticiparte a ella si vas entrenando de manera constante y consciente a lo largo del tiempo. En un déficit se vuelve un poquito más minucioso, pero evidentemente si tú vas bajando las calorías y vas subiendo el volumen, ¿qué más esperas más que todo empiece a mermar poco a poco? Entonces creo que es fácil irlo anticipando y si en algún punto llega a ocurrir, pues elegir la descarga objetivo dependiente al contexto que tienes enfrente de ti, al atleta. ¿Qué mejor psicológicamente le va a venir bien? ¿Qué tipo de descarga o variable puedes mover durante su descarga para que se le adapte mejor? Y ya, pues creo que al final suele ser muy sencillo, lo difícil es explicarle al atleta o que te reporte bien esas sensaciones sin guiarse mucho por lo emocional y que en el programa no siempre esté RIR uno, RIR uno, RIR uno, RIR uno, porque pues va a pasar tarde que temprano. Ya lo decíamos en algún momento, es como lo del fallo es entrenar, en palabras de Helms, entrenamiento a prueba de tontos. Entonces, para algunas personas es como que la certeza de que se están esforzando lo suficiente, solo así, pero pues no va por ahí. Y sí, Ángel, de lo que comentabas de personas que están en un déficit de nosotros mismos, no, es que tengo que ser más cuidadoso porque estoy en un déficit, necesito... Ya esa mentalidad de que somos más débiles inherentemente, sí he notado también que el mío ha cambiado mucho y ya es como, pues, mira, va a pasar en algún momento, está bien, ya hice las paces con ello, no hay ningún problema, pero mientras se pueda, mientras observo esto, mientras realmente sucede la sobrecarga progresiva, pues qué problema, no cambia demasiado. Pues listo, carnales. Digo, creo que fue un gran episodio, una actualización, yo creo, debido al tema de descargas. Digo, ya habíamos platicado respecto a ello.
Pero pues bueno, igual digo, estas pequeñas piezas que no dudo que a lo largo de los siguientes años empiecen como que a haber un poquillo más de investigación, empezamos tal vez a aclarar cierto panorama respecto tal vez a las descargas, a comparar protocolos, a tal vez cambiar la parte del volumen, a lo mejor en la parte de descarga, sino hacerlo total, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, ya lo iremos viendo, definitivamente ahí seguiremos estando. Entonces, pues carnales, no sé si quieran agregar una última conclusión antes de cerrar el episodio, antes de terminarlo. Pues si estás descargando cada 4 semanas, evaluar tus emociones alrededor del entrenamiento y no hacerlo, güey. No creo que sea necesario cada 4 semanas. Las dos cosas, sí, cierto. Creo que sí se puede resumir. Si descargas cada 4 semanas, ¿qué está pasando ahí? Y si nunca descargas, ¿qué está pasando ahí? Creo que los dos Ándale, extremos sí. donde no quisiéramos estar. Porque también si nunca descargas es como, ah, cabrón, y si estás entrenando suficientemente duro como para nunca necesitar una descarga, o tienes superpoderes, o qué pasa ahí, también habría que evaluar esa situación. Listo, pues totalmente. Ahí igual digo, a manera de cierre, el vigilar de forma constante, tener, como lo decíamos, ese orden en saber lo que estás haciendo, en seguir entrenando, seguir constante, dejar que la sobrecarga llegue y también al final de cuentas, inevitablemente va a llegar la fatiga. Sin miedo a la fatiga, únicamente mantente atento pues de lo que ahí está. Es algo que particularmente yo he hecho, el de más mantenerme atento y no verlo como si fuera algo malo, de que no, ya me estoy fatigando, ya no puedes, no estoy bien, y empiezas como que a todo este juego mental, al final, pues estás entrenando, es parte del estrés, es parte de estar en eso. Fer, ¿quieres agregar Y algo? hacerlo más fácil como coaches en el Excel, güey. Porque Claro. eh, la descarga, y esto voy a romper corazones, güey, pero la descarga es tan sencilla como decirle en forma de texto al atleta, haz esto. No necesitas verlo pautado en un Excel, que bajen tu carga, que bajen tus reps. Reduces tu volumen de entrenamiento a 1, 2 series, todas a RIR 3, RIR 4. Los ejercicios, bajas la carga de los más predominantes de tu sesión. Si es que cambiamos alguno, pues ya te lo pongo en el Excel. Pero a veces una descarga proactiva, güey, sucede así, güey, como que haz esto y listo, y continuamos con tu mesociclo normal, solamente con un RIR más moderado después de la descarga, pero tampoco quieran ver en el Excel, reducción del 30% aquí y esto, lo otro, porque como coaches también se vuelve, pues no es necesario, creo yo, y además cuando tienes a más gente, pues unas buenas palabras de entendimiento hacia el atleta por WhatsApp es suficiente para afrontar una descarga. Sí, claro, y ahí el hecho de que estés continuamente el Excel sacándole función en rastreando todos los demás datos, pues igual te hace ese punto en el que pues la mayoría de veces las descargas tal vez durarán 1 o 2 semanas, o tal vez en ese punto en el cual sabes que no estuviste exigiendo de más, pues porque al final llevas ese seguimiento detrás de, ¿no? Y como tú dices, Fer, el dejarlo en simples palabras, indicaciones, pues igual suena interesante, igual le deja esa libertad tanto a la persona de experimentar con él mismo, güey, de ver qué es lo De que más le gusta aprender. hacer, de aprender justamente. Entonces, pues bueno, creo que ahí cerramos este episodio. Carnales, recomendaciones musicales, ¿qué tenemos para esta semana? Ariola de ALB de Grupo Frontera y Arcángel. Ah, ya lo escuché, está buena, está Está buena. chida. Estás berrando. Ya está en Dani, la playlist. Dale tu ángel en lo que busco aquí, amigo. curiosamente, yo no sabía, pero hace como 5 días me enteré que División Minúscula sacó un nuevo álbum en pleno 2023. Entonces, se llama Escombros, es un gran álbum, está muy chingón, lo he estado escuchando bastante. De todo el álbum, les recomiendo la que más me gustó a mí, es la de Laberintos. Entonces, pues ahí se los dejo, de División Minúscula. How soon is now? Es una pregunta. Ok. De los Smiths. Tema ochentero. Muy cool, muy cool. Que para entrenar esta joya. Listísimo, pues. Para caminar en la noche, no, hombre, no. En zonas seguras, por supuesto. Sí, 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 Dani, no vas a querer a las No quiero 9. dar recomendaciones aquí dudosas. Pues bueno, ahí dejamos este episodio. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon en YouTube y también a los que nos escucharon en Spotify. La próxima semana va a salir el Rewind de Spotify Podcaster y va a estar muy bueno porque la verdad, algo que recurrentemente digo igual, es que la gente de Spotify ha aumentado bastante y está sumando mucho. Entonces, muchas gracias a toda la raza que nos escucha por ahí en Spotify y en verdad,
Un gusto, un placer completamente en ahí estarlos acompañando. Digo, la parte del formato podcast en Spotify, pues está mejor porque lo pueden ir mientras van manejando, mientras están haciendo otros pendientes, pues nos están escuchando de fondo. Entonces, Pero probablemente nos hemos vemos más sido, chidos en YouTube. pero en YouTube definitivamente se llevan un extra, se llevan un extra. Entonces, pues ahí la dejamos, carnales. Otra vez, como último recordatorio, la parte de que pues, vamos a estar en Durango, Durango, ahí en febrero. La verdad es algo que estoy muy emocionado, muy entusiasmado. Qué chingón. Entonces, pues nos estamos viendo por allá el próximo año. Dejamos redes sociales del Congreso y de todo lo que comentamos al inicio en la descripción. También cualquier duda, comentario, pues ahí están en nuestros Instagrams. Sobres. Entonces, carnales, un abrazo y nos estamos viendo en el número 77. Sobres.